Hello everybody, welcome to the English class Unit 4. Ok, el tema de hoy que vamos a revisar es the future with going to, o el futuro con going to. ¿Sí? Esta estructura es formada por el presente continuo del verbo go más un verbo infinitivo mediante el uso del to. Ok, dice, esta es la estructura de una oración afirmativa con going to. Que dice I am, sujeto, verbo to be, going, ¿sí? El present continuous, hasta aquí, I am going, y va a ser agregado otro verbo mediante el uso del to, ¿sí? Para que diga, yo estoy yendo a viajar, ¿ok? Aquí están todos los pronombres, todos los verbos to be con los cuales hace pareja cada uno de los pronombres, el going to y obviamente otro verbo. Cuando hablamos de negación, una oración con going to en negación, lo único que hago es implementar la partícula not después del verbo to be. ¿Sí? Después del verbo to be. Existe la contracción que puede realizarse con el verbo to be en caso de are, aren't o isn't, pero con el am nunca existe esa negación, ¿sí? No existe esa negación, el am y el not. Simplemente I am not y ahí está perfectamente bien. Cuando hablamos de pregunta, lo único que realizamos es un intercambio, ¿sí? Primero el verbo to be, luego el sujeto, luego el going to y otro verbo para completar lo que es el future with going to. ¿Sí? Entonces, si hablamos de respuestas cortas para este tipo de preguntas, simplemente yes, I am o yes, you are, utilizando el pronombre y el verbo to be. Y si hablamos de la negación, pues simplemente igual ponemos el no, la coma, utilizamos el pronombre que le corresponde, el verbo to be y la partícula not. ¿Ok? Y cada uno tiene su propia contracción que la podemos visualizar en esta parte. Los usos, ¿para qué usamos going to? Pues lo utilizamos para intenciones o planes a futuro y también para hablar de predicciones. En el deber que vamos a realizar, simplemente tenemos que tomar el verbo que ya está escrito entre paréntesis y agregar lo que le falta, ¿no? En este caso, eat, luego sigue verbo to be, luego going, el to y el verbo que tiene entre paréntesis, right. Y así realizamos todos. They, en cambio, utiliza el verbo to be are, luego colocamos el going, luego el to y luego el verbo que tenemos entre paréntesis. Cuando existe la negación, pues utilizamos otra vez el verbo to be are, el que le corresponde al sujeto, la partícula not, luego going, luego to y el verbo que le corresponde ahí. ¿Ok? En este caso ya trabaja con el verbo to be is, pues coloco el verbo to be primero, luego el not, luego going, luego el to y luego el verbo que nos está pidiendo entre paréntesis, ¿ok? Y así completamos la última oración que nos falta. Revisamos I con qué verbo to be va, am, luego irá going, luego irá to y luego el verbo to be que está entre paréntesis, ¿ok? Thank you students for your attention.